En este vídeo te voy a explicar cómo sacarle el máximo jugo a la batería de tu Steam Deck. Bien, vamos a ponernos con este God of War y vamos a primero hacer una cosa. Lo primero, tenemos que diferenciar entre cómo vamos a optimizar la batería. Primero tenemos que hacerlo desde el juego y después desde la máquina. Desde el juego lo que tenéis que entender es que, yéndonos a las opciones del juego, ¿vale? Tenemos que entender una cosita. Una cosa es que a medida que nosotros bajemos los gráficos del juego de manera general, ¿vale? Nosotros vamos a conseguir mayor batería. ¿Qué es lo que os aconsejo? Bien, os aconsejo que lo pongáis siempre a intentar limitar el juego a 30 FPS, teniendo en cuenta de que nuestro objetivo es maximizar la batería al máximo. Entiendo que esto es para un momento, por ejemplo, en mi caso, si vas de viaje, tienes que ir a algún lado, etcétera, y quieres exprimir la batería al máximo. Bueno, lo primero es que no juegas a un juego muy exigente para tener tiempo de juego, pero si lo que quieres es jugar a un juego top de top, God of War, yo que sé, Starfield cuando salga, que eso va a tener que consumir una batería de escándalo, yo que sé, lo que quieras, pues, bueno, esto es lo que vamos a seguir. Lo primero, intenta limitar los FPS a 30 FPS. Yo siempre intento limitarlo desde el juego, ¿no? Y si hay un V5 o lo que sea, pues también lo hago. Igualmente la máquina va a intentar siempre adaptarse a eso. Y después, por supuesto, tenéis que tener en cuenta también una cosa. A medida que tengáis una resolución más alta de juego, en este caso la máxima que tenemos en Steam Deck, porque la pantalla es de esa resolución, es de 1280 x 800, mientras más resolución, tenéis que entender que la máquina va a estar chupando más batería. Por lo que, para intentar sacarle más jugo a la batería, os recomiendo utilizar siempre las opciones de FSR, ¿vale? FSR, en este caso el juego lo tiene integrado, si no, después pasaremos a explicaros cómo se hace, pero si tiene integrado FSR, yo os recomiendo que lo utilicéis. ¿Por qué? Porque vais a estar jugando el juego a una resolución inferior. En este caso, por ejemplo, yo estaba jugando God of War a 754 x 472p, y te digo una cosa, se ve de escándalo. O sea, yo estuve jugando y al principio, el primer minuto, yo digo, se nota un poco borrosillo. Ya. Y después del primer minuto yo ya no notaba la diferencia. Por lo que, bueno, me parece algo bastante interesante. Ya sabéis, mientras más para la derecha vayamos, en plan rendimiento máximo, rendimiento, equilibrada, calidad, en fin, mientras más FPS saquemos, pues por supuesto más bajo va a ser la resolución y por lo tanto al final se va a ver más borroso, por lo que tendréis que jugar un poco con eso y buscar ese equilibrio, ¿vale? Eso es lo primero. Y si imaginaros que no tiene FSR esto, o no tiene ningún tipo de sistema que podamos aprovechar, pues lo que os recomiendo es que bajéis la resolución del juego a una resolución, yo que sé, pues en este caso por ejemplo 854 x 534, en equilibrada por ejemplo, que es como lo he jugado yo, 754 x 472, son buenas resoluciones que os recomiendo, porque después vamos a poderle aplicar un FSR, aunque no lo tenga el juego, desde el propio sistema operativo de la máquina, que es lo que pasaremos a enseñar. Lo mismo digo, esto es a nivel de resoluciones y tal, lo mismo digo con los gráficos. Os recomiendo que busquéis una buena configuración de gráficos bajos, mientras más bajos de manera general, ¿no? Porque algunas características consumen más que otras, ¿no? Tendréis que jugar un poco, pero a nivel general, mientras más bajos sean los gráficos, menos batería van a consumir. Por lo que yo os recomiendo que busquéis ese punto, ese equilibrio en los gráficos para decir, oye, se ve bastante bien. Y a menos de esto ya me parece un poco más feo. Hasta aquí yo ya puedo soportarlo, perfecto. Cuando ya estemos en ese momento en el que la configuración sea lo más baja posible para tu gusto, ¿vale? Pues teniendo en cuenta lo de los 30 FPS, de todas maneras, si no lo puedes limitar, no te preocupes que ahora también lo vamos a hacer. Pero teniendo en cuenta todo eso, vamos a pasar a la segunda parte, ¿vale? Es muy importante que sigas ese orden, porque si no sigues ese orden, todo lo que vamos a hacer ahora no tiene ningún tipo de sentido. Bien, ahora nos vamos a ir a los 3 puntitos. En los 3 puntitos nos vamos a ir a la parte de la batería esta, ¿no? De la pilita. Y después nos vamos a ir, y esto es la sesión de rendimiento, ¿no? Y aquí el nivel de interfaz lo vamos a subir al máximo, ¿vale? Pero al máximo, vamos a ponerlo en 4. Y lo que queremos es ver esta zona. ¿Por qué? Esta zona es la que nos va a ayudar a ir ajustando cada uno de los elementos de la máquina para que no gasten ni más
ni menos, ¿vale? O sea, queremos que gaste lo justo y necesario para que la configuración gráfica que hemos hecho sea la que se pueda ejecutar como queremos y punto pelota, no más. ¿Para qué? Para que no gaste de energía además. Bien, nos vamos a ir aquí abajo, vamos a seleccionar ahora uso perfil por juego. ¿Eso por qué? Eso lo que nos va a hacer es que, aunque nosotros hagamos otros perfiles de esto, esta misma configuración la hagamos en otro juego, pues bueno, cada vez que se meta en ese juego, recuerde esta configuración, al igual que recuerda la configuración que tú has hecho de los gráficos, y por lo tanto se va a poner automáticamente. Imagínate que tú estás jugando como puede ser, bueno, ahora mismo vamos a probar en God of War y en Darksider. Imagínate que yo no me hubiera acabado God of War, es más, me tengo que pasar a las Valkyrias, que todavía no me las he pasado, pero bueno, el caso, que yo quiero, por ejemplo, mantenerme el God of War instalado para pasarme, por ejemplo, el tema de las Valkyrias, y lo que haría sería lo siguiente: le pongo el uso de perfil por juego en God of War y después abro el Darksider, inicio el Darksider y le pongo uso de perfil por juego en Darksider. Por lo tanto, cada vez que yo inicie una u otra cosa, todo esto que vamos a configurar no lo va a guardar, ¿vale? Bien, siguiente parte, límite de velocidad de fotogramas. Lo vamos a poner, pues, a 30, ¿vale? Por supuesto, lo puedes configurar a la velocidad, o sea, a la velocidad de fotogramas que tú quieras. Tú puedes ponerlo a 40, 60, 50, lo que tú quieras. Pero ten en cuenta una cosa, que mientras menos fotogramas por segundo se estén ejecutando, o sea, estés viendo en pantalla, más batería vas a tener. Por lo tanto, imagínate que estás jugando una aventura tipo, yo que sé, Steins Gate o algo por el estilo, que son elementos conversacionales, imágenes con muy poca animación, incluso son imágenes fijas y tal, que hay muchos juegos de ese tipo. Yo he jugado alguna, bueno, más bien he leído alguna, y en ese caso, pues por ejemplo, podrías ponerlo a 15 fotogramas. Y vas a tener muchísima menos batería, ¿vale? Vas a gastar muchísima menos batería. En el resto de juegos, 30 fotogramas es lo mínimo imprescindible para tener una buena fluidez, verlo bien. Y oye, yo he jugado muchos juegos a 30 fotogramas, que una de mis consolas favoritas es Xbox 360, si no es la que más, junto con PSP. Y la mayoría de los juegos estaban a 30 fotogramas, yo no me quejo. Bien, nos vamos a ir ahora a frecuencia de actualización. Por supuesto, tendríamos, para tenerlo a 30 FPS, tendríamos que tenerlo a 60. ¿Vale? Imagínate que para ti la batería tiene que ser como mínimo en 40, o sea, a ti como mínimo tienes que jugar a 40 FPS, pues lo pones así, ¿vale? Pero vuelvo a decir, para ahorrar batería, lo mejor es dejarlo a 30 FPS y ya está, que se ve muy bien. Ahora, nos vamos aquí, sombreado de velocidad variable, ¿vale? Esto ahorra energía, en teoría. Yo lo suelo activar. No es que ahorre una maravilla, pero algún minuto te saca. Igualmente, te recomiendo una cosa. Pruébalo y si ves que no hay nada que se rompa feo en medio del juego, pues lo dejas. Si no, lo quitas. Un ejemplo por ejemplo, práctico es en No Man's Sky. En No Man's Sky, como pongas esto, hay cosas, por ejemplo, de dentro de la nave que se ven horribles. Nada de recomendable, así que lo quito en ese caso. No es algo que te vaya a volver loco. Y después, ¿vale? Hay mucha gente, y es más, si conoces el tema y tal, se pueden hacer muchas más adaptaciones. Hay, por ejemplo, plugins, ¿no? Si no conocéis el tema de los plugins, os lo voy a dejar en una tarjetita a la derecha o en la descripción un link para que sepáis todo lo que son los plugins y tal, y todo lo que puedes hacer, porque tú puedes configurar muchísimas más cosas de Steam Deck con algunos programas que ha hecho la comunidad. Pero yo de manera general no los utilizo en ese punto, y lo que más recomiendo es el tema del TDP. ¿Por qué? Ni siquiera toco lo del control manual de reloj de la GPU, ¿vale? Ni siquiera lo toco. No os lo voy a recomendar en ese punto porque creo que para simplificarlo todo yo me quedaría solamente con el TDP. El TDP, y lo dice aquí muy bien Valve, lo explica muy bien, limita la potencia del procesador para reducir la potencia total. Básicamente, lo que vamos a hacer es limitar la energía que va a llegar al procesador. Simplemente. Vamos a decirle, oye, a la APU yo creo que le lleguen 5 vatios, 3 vatios, 4 vatios, en fin, algo así. Y de esa forma, pues vamos a estar ahorrando bastante batería. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bastante sencillo, en realidad. Yo recomiendo lo siguiente. El TDP máximo que podemos poner es 15, ¿no? Bien, ve bajándolo. Y simplemente llegará a un punto en el que aquí, ¿veis? Vamos a acercarlo. Aquí, perfecto. Creo que se ve bastante bien. Bien, ¿veis que aquí están los FPS? ¿Vale? Quiero que lo estéis viendo, ¿vale? Lo voy a poner a 15 vatios primero. ¿Vale? ¿Veis que está a 30? Si lo bajo a 14, voy a utilizar las teclas estas que es más cómodo. ¿Veis que ahora lo he bajado a 12? ¿Vale? Esto estáis viendo que se mantiene. Estamos a 11, 10, 9, 8... Aquí hemos empezado a ver una cosa. ¿Veis eso? Ha empezado a hacer 29,
31... Está raro, ¿no? Si lo subo uno más. Bueno, pues parece que habrá alguna variación. Bueno, no, podemos seguir intentando forzarlo un poco. 29, 30, está 7, bueno, vale. Uy, 6 vatios. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Ha empezado a bajar los FPS, ¿vale? Lo ponemos en 7. En 7 vatios, parece que está bastante bien, vale. Aquí ahora lo que os recomiendo es que os salgáis de aquí, de este menú, lo quitamos, y os empezáis a mover un poco, ¿vale? Y forzadlo mucho, forzadlo mucho. ¿Por qué? Porque así veremos si esto es sostenible, si esto va a poder ser factible que lo podamos mantener en esa cantidad de vatios mínima, ¿vale? Para que nunca salga de ahí. ¿Qué ocurre? Imaginaros que estáis en una escena en la que hay muchos enemigos, en la que hay muchos elementos y requiere de más energía, pues os puede dar algún tironcillo. Por lo que yo os recomiendo que si el juego tiene algún test de benchmark, ¿vale? Para poder saber cómo funciona y tal, lo utilicéis. Por ejemplo, Red Dead lo tiene, Tomb Raider lo tiene, etcétera. Que yo sepa, God of War no lo tiene, por lo tanto no puedo utilizarlo. Pero si lo tiene, ¿vale? Esa típica imagen, ¿no? En plan que se ve haciendo un momento del juego concreto, ¿no? Que ellos han considerado que es como uno de los momentos más exigentes que hay, pues en ese tipo de benchmark es muy interesante hacer esta prueba. ¿Por qué? Porque así ya te estás asegurando completamente de que siempre vaya a ir bien. Igualmente, si no sabéis si el juego va a ir bien o no, pues os lo digo. Por ejemplo, en este caso, estáis viendo que puede haber algún momento y tal, para quedaros tranquilos, si veis que en 7 vatios es el momento, como el sweet point, ¿no? El momento clave en el que ya la cosa va a ir siempre fluida, pues para quedarnos tranquilos, ¿vale? Esto, te digo, se puede hacer mucho más perfecto, mucho más exacto, pero nosotros lo que queremos es practicidad, ¿vale? Y rapidez sin tener que aquí sacarnos 5 carreras. Así que nada, yo lo que hago es meterle un vatio por encima, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, en God of War, por ejemplo, me pondría a ir a la zona central, ¿no? Donde están todos... Uy, ¿qué le ha pasado a Atreus? Estás veniendo arriba ahí corriendo. Bueno, venga, el caso, le meto un vatio por encima, entonces en ese momento me aseguro de que voy a tener siempre la energía. Y estoy viendo que antes estaba a lo mejor con una caída de un FPS, se me ponía a 29, se me ponía a, yo que sé, a 27. Estáis viendo que habiéndole subido un vatio por encima, pues ya se me ha contenido bastante, ¿vale? Y así me aseguro de que nunca vaya a subir demasiado los vatios. ¿Qué pasa si yo le quito esto? Vale, pues vamos a centrarnos en esta zona, ¿vale? Cuando os lo diga, voy a acercarlo un poquito, es que me gustaría que vierais todo, ¿vale? Vamos a ver, creo que por aquí se ve, ¿no? Vale, mira, voy a coger aquí un boli para que lo veáis. Vamos a ver, estáis viendo lo que pone aquí, vatios de la GPU y vatios de la CPU, ¿vale? Estáis viendo esto, ¿no? Bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es irme aquí a la selección de vatios y voy a quitarle el límite de potencia térmica, ¿vale? Para que veáis qué pasa si yo le quito eso. En GPU está a 3, 3,2 y en CPU está a 2,5, 2,4, ¿no? 3 y 2,5. Vamos a ver, le quito esto y vais a ver qué va a empezar a pasar. CPU ya está por 6,9 vatios y GPU ya va por 3,2, 3,1, 3,2, etcétera, ¿vale? Si hubiéramos, por ejemplo, limitado esto, pues ya sí que, por ejemplo, eso hubiera bajado más, el de la GPU, ¿vale? Pero bueno, ¿has visto? Ahora mismo le he bajado y ahora se está yendo, pero bueno, esto no lo vamos a tocar, yo no lo toco normalmente, yo con esto ya me conformo con el tema del TDP. Y estáis viendo que al haberlo limitado a 8 vatios, estáis viendo, lo he vuelto a limitar y la CPU vuelve a consumir solamente 2,4 vatios, 2,5 vatios. Si lo quito, la CPU se vuelve loca, se va a 7 vatios, etcétera. Y eso es clave para que nosotros podamos jugar un tiempo bastante más razonablemente alto que si no lo hubiéramos puesto. Por lo que os recomiendo mucho este truquito. Se me ha olvidado una cosita que os quería decir también, y es que, bueno, esto no hay que decirlo demasiado, ¿no? Pero bueno, os lo voy a recordar por si acaso. Hay otro tema que también es súper importante a la hora de ahorrar batería, que es el brillo de la pantalla. Mientras más brillo tengáis, pues por supuesto vais a gastar más. Y aparte, si tenéis, por ejemplo, iniciado el Wi-Fi, vais a estar consumiendo más energía. Si tenéis iniciado el Bluetooth, vais a estar consumiendo más energía. Si utilizáis vibración, vais a estar utilizando más energía, lo mismo con la respuesta áptica, por lo que si queréis ir a lo mínimo de lo mínimo, pues podréis desconectarlo todo. Bien, lo único que me queda por deciros es el tema de la resolución. ¿Os acordáis que os dije que si el juego no tenía FSR, podéis utilizar el FSR que viene directamente en la propia máquina? Bien,
Pues explico cómo funciona eso. Vosotros dentro del juego tenéis que activar una resolución inferior, ¿vale? Tenéis que bajar la resolución y después os vais aquí a filtro de escalado y tenéis que iros al final a FSR. De todas maneras también podéis probar en más cercano, entero, lo miráis. Y después en nitidez. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más nitidez le deis, significa que más definido va a estar todo, pero puede verse raro, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre os recomiendo lo mismo. Desde el 0, subís un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y a medida que vais subiendo, en el punto justo que veis que se vea bien, ahí lo dejáis, ¿vale? Y si no se os ve bien, pues nada, lo podéis dejar en lineal, que muchas veces lineal, que no es FSR en concreto, funciona bastante bien. Es más cercano, también puede funcionar bien, pero a mí en lineal o en FSR suele ser donde más me funciona. En FSR normalmente los juegos que he jugado al final lo he dejado en el 5 y si no se veía bien ahí, lo dejaba en lineal. Así de claro. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad es que hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer para mejorar o para aumentar el tiempo de vida de tu batería con juegos exigentes en Steam Deck, pero la que más te va a producir un cambio grande es la que te he comentado a día de hoy. Aparte, las demás son más complejas e incluso sabiendo hacerlo es muy cansino, la verdad. Yo sinceramente al final no las hago y me quedo con lo que os he estado explicando en este vídeo. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.